Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el día sábado 17 de junio. Hoy para este país es un día especial porque es el día de todos los papás, es el día del padre. Igual que hemos tenido un día para la madre, hoy tenemos el día del padre. Un saludo y un abrazo para todos los papás. Buenos y buenos, para todos los papás, un abrazo. También hoy, como ayer tuvimos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, hoy tenemos de verdad una fiesta del Inmaculado Corazón de María. Corazón de Jesús ayer, Corazón de María hoy sábado. Por eso el sábado se le dedica a la Virgen María en el mundo católico. Y en la primera parte de este programa vamos a encontrarnos a un monseñor categórico, firme, tenaz, decidido, muchos calificativos para monseñor. Ayer finalizábamos con aquella expresión: qué gran misión la nuestra. Le está hablando a los profesores, a los papás. Qué gran misión la nuestra, acercar la palabra de Dios al oído del hombre. La finalidad es para que experimentemos la fe, para que llegue la fe. En tono de esa fe, yo escogí el segmento como la frase de hoy, el segmento que tiene que ver con la fe extraída por Monseñor Romero desde la experiencia de San Pablo. El pensamiento dice lo siguiente: ¿cuál es el contenido de esta fe cristiana? San Pablo nos dice dos cosas hoy: creer que Cristo es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Estos son los dos grandes artículos de la fe cristiana: que Cristo es el Señor, y decir Señor es decir Dios, que solo ante Cristo hay que postrarse de rodillas, que solo hemos de ambicionar a Cristo, y que por otras cosas jamás debemos de cambiar a Cristo nuestro Señor, y que resucitó y que vive y que me está esperando, y que yo creo en un hombre que murió pero que está vivo, y que la muerte no lo dominará más. Esta es la fe cristiana. Por eso la Cuaresma nos prepara para la Pascua, para poder decir no solo con los labios sino con la vida: Cristo es el Señor. Yo no tengo que adorar a nadie más. Yo solo doblego mis rodillas ante Él, y aunque muera, pero será siempre de rodillas ante Cristo. Jamás me vaya a encontrar la vida arrodillado ante los hombres. Esta es la frase. Es que hoy para nosotros decir Señor es una cosa tan fácil. Señor es Señor, y sabemos que se refiere a Dios. Pero en aquel tiempo, cuando San Pablo escribe esta experiencia, hay un problema, porque el Señor era el César, el emperador, y el emperador se consideraba Dios. Él se consideraba a sí mismo Dios, y la gente lo consideraba Dios. Tenía todo el poder. Y vienen los cristianos y dicen: el Señor es Jesús. Hay que sustituir ese concepto del César. No es el César el Señor, Jesús es el Señor. Proclamar esto le costó la vida a mucha gente. Y la segunda parte: Jesucristo es Señor y Dios lo resucitó de entre los muertos. Dos grandes problemas: sustituir al César y decir que existe la resurrección. El Señor Jesús resucitó. Dos verdades de fe tremendas. Hoy las decimos con naturalidad, con aplausos, con gritos, pero en aquel tiempo había que decirlo arriesgando la vida. Por eso Monseñor dice magníficamente, categóricamente, firmemente, tenazmente, dice: yo solo doblo mis rodillas ante Jesús, ante nadie más. Oigamos a Monseñor.
Qué gran misión la nuestra, acercar la palabra de Dios al oído del hombre. Luego se acepta en el corazón, la aceptación de la fe. Se interioriza, creo, pero no basta esa intimidad de mi fe. Dice San Pablo, hay que explicitarla, hay que exteriorizarla. Y entonces se exterioriza por los signos litúrgicos. Los sacramentos son signos de la fe que se lleva en el corazón. Los sacramentos de la fe se llaman. Y por eso nadie debía recibir un sacramento si no sabe lo que va a recibir. Por eso estamos insistiendo en que no se bautice ningún niño sin haber explicado a sus padres y a sus padrinos lo que significa el bautismo. Que nadie se debía de casar por la iglesia sin recibir una explicación de lo que es el sacramento del matrimonio. Nadie debe recibir un sacramento si no es como una explicitación de la fe que se lleva dentro. Sacramento tiene que proceder de la fe. Venir a misa el domingo es un sacramento. La Eucaristía nos congrega porque creemos que Cristo está y es nuestro jefe, el conductor de esta peregrinación. Y por eso cada domingo venimos llenos de fe para sentirnos muy unidos con Él. Explicitamos la fe. Si uno no es católico, no viene a misa porque no es su fe. Pero venimos a misa para decir, esta fe íntima que llevo, la voy a ir a compartir con todos mis hermanos que hoy van a asistir a la Santa Misa. Y también se explicita viviéndola, esa fe, y lo que les decía antes, convertirnos en micrófonos de Dios, que esta fe que llevo la pueda transmitir con mi buen ejemplo, con mi honradez, con mi palabra amable, con el consuelo que doy. Y debo de ser un modelo de palabra de Dios que se ha hecho vida en la intimidad de mi ser. Esa es la fe. ¿Cuál es el contenido de esta fe cristiana? San Pablo nos dice dos cosas hoy. Creer que Cristo es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Esos son los dos grandes artículos de la fe cristiana. Que Cristo es el Señor, y decir Señor es decir Dios. Que solo ante Cristo hay que postrarse de rodillas. Que solo hemos de ambicionar a Cristo, y que por otras cosas jamás debemos de cambiar a Cristo nuestro Señor, y que resucitó, y que vive, y que me está esperando, y que yo creo en un hombre que murió pero que está vivo, y que la muerte no lo dominará más. Esta es la fe cristiana. Por eso la Cuaresma nos prepara para la Pascua, para poder decir no solo con los labios, sino con la vida, Cristo es el Señor. Yo no tengo que adorar a nadie más. Yo solo me doblego las rodillas ante Él. Y aunque muera, pero será siempre de rodillas ante Cristo. Jamás me vaya a encontrar la vida ante los hombres. Como ven, queridos hermanos, la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento, los contenidos un poco distintos, pero lo que quiere decirnos la fe es el espíritu de fe, que es el mismo. Cuando el israelita profesaba su fe, creo en el Dios que escogió a Abraham, creo en el Dios que hizo un pueblo y lo sacó de Egipto, creo en el Dios que me ha dado esta tierra con estos frutos. Lo que estaba diciendo es, yo me confío en Dios, yo creo en Él, yo me entrego a Él, y ningún Dios debo de adorar. Ahora cuando el cristiano dice, creo que Cristo es el Señor, creo que Cristo resucitó y está vivo, son contenidos distintos, pero el objeto es el mismo. Por tanto, debo de creer en Dios, debo de adorar a Dios, debo de seguir a Cristo. Para el israelita, Cristo no existía, era una promesa que Dios se iba a hacer hombre. Para nosotros cristianos, esa gran promesa de la historia ya es realidad. Cristo es Dios hecho hombre. A nosotros nos toca pues cambiar toda la historia de Israel por este creo en el que personifica a Israel. Cristo es la personificación
de toda esa historia de la salvación. La Cuaresma nos prepara para ser dignos de seguir a ese verdadero Cristo. La conclusión pues sería esta, hermanos: tengamos fe, creamos de verdad, y desde nuestra fe iluminemos nuestra política, trabajemos nuestra historia, seamos artífices del destino de nuestro pueblo, pero no haciendo un proyecto únicamente humano y mucho menos inspirado por el diablo, un proyecto que lo inspire Dios y que me lleve a creer en Cristo y que me haga sentir la historia de mi patria como una historia de salvación, porque Cristo está bien entrañado en mi familia, en las leyes de mi tierra, en mi gobierno, en todo aquello que es mi patria. Cristo sea la luz que ilumina todo. Es así como la patria se convierte en una antesala de aquel reino de Dios. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy me voy a dar el lujo, no siempre lo hago, me voy a dar el lujo de leer todo el capítulo 5 de esta segunda carta de San Pablo a los Corintios, porque en la parte final quiero que le pongamos el subrayado que otras veces hemos realizado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente: sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas, sino por Dios. Entre tanto, suspiramos con el deseo de revestirnos de aquella morada celestial, porque una vez revestidos de ella, ya no estaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña, suspiramos afligidos porque no querríamos desvestirnos, sino revestirnos de modo que lo mortal fuera absorbido por la vida. Y quien nos preparó precisamente para ello es Dios, que nos dio como garantía el Espíritu. Por eso tenemos siempre confianza y sabemos que mientras el cuerpo sea nuestra patria, estaremos en el desierto lejos del Señor, porque ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, pero tenemos confianza y preferiríamos salir de este cuerpo para residir junto al Señor. En cualquier caso, en la patria o desterrados, nuestro único deseo es serle agradables. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal, mientras estábamos en el cuerpo. Por eso, conscientes del respeto que le debemos al Señor, procuramos convencer a los hombres. Dios ya nos conoce plenamente y espero que también ustedes nos conozcan de la misma manera. Y no intentamos otra vez recomendarnos ante ustedes. Deseamos más bien darles ocasión de estar orgullosos de nosotros frente a los que presumen de apariencias y no de lo que hay en el interior. Si perdemos la cordura es por Dios, si nos controlamos es por ustedes, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron, y murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para quien por ellos murió y resucitó. De modo que nosotros, de ahora en adelante, no consideramos a nadie con criterios humanos. Y si un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos, ahora ya no lo hacemos. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo, y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo consigo sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablara por nosotros. Por Cristo le suplicamos:
Déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador, para que nosotros por su medio fuéramos inocentes ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después del desarrollo de todo el capítulo, yo me quiero concentrar en la parte final. Dios estaba por medio de Cristo reconciliando el mundo consigo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Fíjese que ordinariamente hay un debate entre católicos y no católicos, porque algunas personas creen, y los católicos, la mayoría creemos, que nos vamos a salvar por las obras que hacemos. Y los hermanos evangélicos que no son católicos se llaman cristianos. Ellos dicen que nos vamos a salvar por la fe. Y esto se convierte en un debate permanente. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese conflicto. Aquel dice que la fe, nosotros decimos que las obras. ¿Quién tiene la razón? Y San Pablo, en un momento determinado, dice: ninguno de los dos, ni con mis obras, ni con tu fe. Nos salvamos por la gracia de Dios. Es esto precisamente lo que está mencionando hoy. Dios estaba por medio de Cristo reconciliando el mundo consigo. El mundo. Sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablara por nosotros. Por Cristo le suplicamos: déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Jesús, Dios lo trató por nosotros como un pecador, para que nosotros por su medio fuéramos inocentes ante Dios. Nos salvamos por la gracia de Dios. Solo basta con que nos dejemos reconciliar, que aceptemos que Jesús murió por nuestros pecados. Qué bueno si tengo fe, qué bueno si tengo obras. Esas son consecuencias de estar salvado. Pero no es que con mi fe yo conquisto a Dios, con mis obras yo conquisto a Dios. Nadie conquista a Dios de ninguna manera. Dios nos conquista a nosotros de cualquier manera. Por eso cuando alguno de ustedes ha tenido la experiencia de compararse cómo era antes y cómo es hoy, usted puede decir: antes era bastante cristiano, hoy ya no creo mucho en esas cosas. Pero puede ser al revés. Antes yo estaba bien alejado, ahora yo me he entregado al Señor. Usted tiene la palabra. Lo cierto es que Dios quiere que todos y todas nos reconciliemos con Él. Solo basta que usted quiera aceptar la reconciliación con Dios. Vamos al Evangelio. Mateo 5, 33 al 37, y dice lo siguiente: ustedes también han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es tarima de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea sí, sí, no, no. Lo que se añada luego procede del maligno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recuerde que estamos estudiando el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y estamos en el capítulo 5, en el segmento que se llama las antítesis. ¿Oyeron que se les dijo?
tesis. Yo les digo, antítesis. Se dijo, yo les digo. Ustedes oyeron, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Yo les digo, la antítesis, yo les digo, no juren, que su palabra sea sí o sea no. Lo que se añade viene del maligno. Cuando hemos estado hablando de el sermón de la montaña, hemos dicho la importancia que tiene en el compendio de toda la Sagrada Escritura, de toda, no solo un sector, un segmento, no, de toda la Sagrada Escritura, el sermón de la montaña, escrito por Mateo o alguien de su escuela. Ese sermón de la montaña, desde Mateo, es para usted y para mí, que nos llamamos cristianos, la nueva ley. Aquella ley que hemos venido estudiando de los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos constituían la Torá, la ley del pueblo judío. Esa ley fue necesaria, basada en los 10 mandamientos, fue necesaria para que aquel pueblo que no era pueblo, eran 12 tribus que estaban en Egipto, Dios las saca, esas 12 tribus de Egipto, y en el desierto los hace pueblo. Y no solo los hizo pueblo, los hizo su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero para que ustedes sean mi pueblo, deben cumplir esta ley. Esta es la máxima allá en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí. Aquí están las 10 reglas, los 10 normas, los 10 mandamientos. Muy bien. Yo quiero ser el Dios de ustedes. ¿Ustedes quieren ser mi pueblo? Sí, todos querían ser su pueblo. Cumplan esta ley. Esa ley fue necesaria para que las 12 tribus se constituyeran en pueblo, y digámoslo en palabras actuales, contemporáneas, ese pueblo, para que sea pueblo, debía tener una constitución política. El decálogo, los 10 mandamientos. Con el correr de los tiempos, los 10 mandamientos los convirtieron en 613 normas, 613 leyes. Eso fue lo que pasó con el Sanedrín. Y resulta que se desfiguró el espíritu de la ley, porque la ley era para hacer de las 12 tribus un pueblo, y hacerlo un pueblo de Dios. Lo que pasó es que las autoridades judías, con esa ley, sometieron al pueblo y volvieron a la esclavitud. Lo explicamos en estos días atrás. El pueblo quedó sometido a esa ley. Pero Dios lo que quiere es que seamos libres, no que seamos esclavos de una ley. Dios nos quiere libres. Por eso envió a su Hijo. Y Jesús, en este segmento del Sermón de la Montaña, está dándonos a conocer la nueva constitución política, para que no seamos tribus o pueblo esclavo, sino que seamos un pueblo libre. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Allá está la ley que dice, ahora yo les digo, la ley que yo les doy es esta. Y esa ley, en el caso del día de hoy, nos pide que no andemos haciendo juramentos. No son necesarios los juramentos. Digamos sí cuando es sí, y digamos no cuando es no. Se acabó. Porque un hombre libre, una mujer libre, sabe cuándo decir sí y sabe cuándo decir no. En la política esto es fundamental.
Usted debe saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Voten por mí. Yo decido decir sí o decido decir no. Soy un hombre libre. Usted es una mujer libre. Cuando llegan las encuestas le dicen, ¿y cómo mira usted? Usted es libre de decir así o así. Jesús nos vino a constituir como pueblo, y esto no lo acepta el mundo judío, no lo acepta. Ellos creen que son todavía el pueblo escogido por Dios, y peor aún, el único pueblo escogido por Dios. Cuando llega Jesús, abre las puertas, y el pueblo de Dios puede ser todo aquel que quiera, en donde quiera que se encuentre. Puede ser chino, negro, blanco, mestizo, quien sea. Solo necesita decir, yo quiero ser del pueblo de Dios. Y con eso le damos la bienvenida aquí en el cristianismo. No importa si va a una secta, si se va a aquella iglesia o se viene con los católicos, eso es indiferente. Todos los cristianos formamos el nuevo pueblo de Dios, porque Israel es el viejo pueblo de Dios. Por eso tenemos, según Mateo, a un nuevo Moisés, que es Jesús. Y por eso el nuevo pueblo de Dios, aunque le duela a Israel, este nuevo pueblo de Dios, esta iglesia católica, esta iglesia cristiana, la universal, donde están todos los cristianos y cristianas, esta es la iglesia y este es, y aunque les duela, el nuevo Israel. Este fue el trabajo de Jesús. No lo hemos inventado nosotros. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos está dando la ley, la nueva alianza. Lo hizo con su vida, con su cuerpo, con su sangre. Selló la nueva alianza. Aquella fue la antigua alianza, la de Moisés y Dios cuando subió al monte Sinaí. Hoy estamos en la nueva alianza. Y somos ministros de esa nueva alianza. Reitero mi saludo para todos los papás. Un abrazo donde quiera que nos escuchen. Bendiciones para todos y para todas.